Muy buena, hermano, familia, amigos, reciban un cariñoso saludo. Agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios. Esperando que ustedes también estén cogiendo este hábito piadoso de leer las Escrituras. No se conformen con lo que oyen nada más, sino que ustedes mismos, que Dios les hable directamente a ustedes, porque cuando leemos la palabra, Dios nos habla a nosotros y que no necesitemos de un mediador que nos esté leyendo y enseñándonos. Dios puede directamente enseñarnos, eso es lo que hace Dios. Así que es muy importante la palabra porque ustedes llegarán a entender y a saber quién les está hablando verdad y quién les está mintiendo. Pero mientras no conozcamos la verdad, como dijo Cristo en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el versículo 32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahí sabremos quién es el que dice la verdad y quién es el que miente. Porque el problema es que cuando no conocemos las Escrituras, les creemos a todos porque no sabemos cuál nos está diciendo verdad o mentira. Y usted no puede elegir así. Así que es clave. La palabra de Dios es clave que nosotros la entendamos y la estemos leyendo. Bien, seguimos hablando en cuanto a qué vino Jesús. Aquí encontramos en Mateo capítulo 20, dice la palabra, y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice que Cristo vino no a ser servido, sino a servir. Mire, es otro y muy importante, el único que tiene el don de servicio. Él sí le sirvió a todo el mundo y lo hizo bien, pero oremos. Amado Dios y Padre, acercándonos nuevamente con gratitud, Señor, en nuestro corazón por Jesucristo, por su palabra, perdone el pecado que hay en nosotros, Señor, para que su palabra llegue a nosotros y no sea contaminada, Señor, sino que entre pura como usted la tiene aquí. Dándole muchas gracias, Señor, por las enseñanzas que vamos encontrando aquí, que Jesucristo vino a hacer muchas cosas, no solamente a morir y dar la vida en rescate por muchos, sino que vino a servir, vino a darnos vida, vino muchas cosas que estamos viendo acá, Señor. Así que estamos muy agradecidos y pidiéndole una bendición grande para aquellas personas que ven y oyen estos videos, Señor, que ojalá esté siendo lo que usted quiere que haga en la vida de cada uno de ellos. Dándole las gracias y pidiendo que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en mí, Él sea el Maestro que me enseñe, me recuerde y me guía toda la verdad. Pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. En Mateo capítulo 20, bueno, ya leímos que el Hijo del Hombre, dijo Cristo, el Hijo del Hombre no vino para ser servidos como somos nosotros, bien cómodos. Vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Venía con una misión importantísima, no solamente esto, sino todo lo que hemos visto. Pero vamos a comenzar desde el versículo 20 hasta que lleguemos ahí, para ir entendiendo por qué dijo Él estas cosas. Mateo capítulo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es una petición arriesgada, es decir, es lo que puede hacer una madre por sus hijos, pedir lo mejor, y está bien.
Pero hay un grupo de 12 que están aquí y están escuchando eso, que dos están pidiéndole que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda en su reino. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. La Biblia sí nos habla en algunas partes, en Santiago, en Romanos, que no sabemos pedir como conviene, que no sabemos. Y aquí dice: no sabéis lo que pedís. Lo que pedís es muy grande, pero no está al alcance mío. Le va a decir: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos pasar por y tomar la copa de sufrimiento que también van a pasar, igual que su maestro. Ellos dijeron: sí podemos. El 23, y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Esos puestos ya el Padre los tiene designados para ciertas personas y yo no tengo nada que ver aquí con esto, diría el Señor Jesús. Pero ustedes van a pasar, van a tomar la copa y serán bautizados con el sufrimiento que yo también voy a sufrir, y ustedes van a pasar. Ellos dijeron que sí, sí podemos, dijeron al terminar el versículo 22, pero Jesús sabe que sí, van a pasar por allí también. Versículo 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Bueno, y ellos no están pidiendo sino la mamá. Pero se enojaron. ¿Por qué piden por ellos? Son oraciones muchas veces que uno puede llamar egoístas. Solo pide por ellos. ¿Por qué no pide por los 10? A veces pienso cuando me piden oración porque tienen una prueba en la universidad o alguna cosa, yo les pregunto: ¿ya sí estudiaron? Sí. Pero yo pido por todos, porque todos se esforzaron. Que a todos les vaya bien, no solamente a esta persona que me pide a mí, que pide ayuda. Orar por todos. Una oración que la podemos llamar egoísta, pues la que hizo el llamado buen ladrón allá cuando crucificaron a Cristo en medio de 2 ladrones. Él dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, pero no se acordó del otro. El otro sí se acordó. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. También pidió por el otro. Sin embargo, Dios no mira o no escucha la oración, sino que mira el corazón. ¿Cuál es la intención de todo esto? Y aquí la intención de esta oración es a beneficio de sus 2 hijos, que se siente uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero él dijo: esos puestos los tiene ya mi Padre designados y todo lo demás. Así que el versículo 24 dice, ya leímos, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Vuestro servidor. Aquí el más grande es el que sirve, en otras palabras. No el que pide ni alega y se enoja y que coge estas cosas, no. En el reino de Dios, el más grande es el que más sirve. Y tiene que comenzar desde abajo, siendo el servidor de todos. Mire qué importante esto. Porque en la mayoría de los casos nosotros queremos comenzar arriba, pero aquí es desde abajo. Empiece sirviendo. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre
entre vosotros será vuestro siervo, aquel que lave los pies de los otros y todo lo demás. Entonces, los que quieren hacerse grandes en el reino de Dios, esto es muy importante entender, comience desde abajo, sirviéndole a los demás, porque el más grande es el que más sirve, como es Cristo el Señor, que les va a dar tremendo ejemplo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El que quiera ser primero aquí. No comienza arriba, sino abajo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y es alguien que tiene una autoridad tremenda para poder decirle: ustedes tienen que ser el siervo si es que quieren ser el primero, y si quieren ser el más grande tendrán que ser el servidor, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que el ejemplo es tremendo, lo que dice acá el Señor Jesucristo. Acá en Juan capítulo 13 tenemos también un ejemplo del Señor. Dice en el capítulo 13 de Juan, desde el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Pero este es el ejemplo de un servidor, de un siervo, el que lava los pies. El que quiera ser primero en este grupo tendrá que ser el siervo de todos. No se empieza en el reino de Dios por arriba, sino por abajo, desde abajo sirviendo. Y el que llega a ser fiel en lo poco será puesto en lo grande. Se le confiará cosas grandes, pero en el reino de Dios es abajo donde tenemos que empezar. Así que empezó a lavar los pies de todos. Esto no son solo palabras de Jesús, es para ilustrar lo que habló ahí en Mateo capítulo 20. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esto me gusta y yo siempre hablo muchas veces que todo es cuestión de tiempo. El tiempo es el que nos va a dar la razón de lo que hemos hecho y decisiones que hemos tomado y todo. Lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Claro, el apóstol Pedro entendió cómo es que el Señor y Maestro, como le va a decir, le está lavando los pies. Pedro necesitaba ser lavado los pies, pero no por las manos de Jesús. Tal vez esa era la oposición que él tenía. No tendrás parte conmigo si no te lavo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, lávame todo. Hay una canción que dice que todo lo que está en mi corazón necesita ser limpiado por ti y todo esto. Y necesita. Pero en mi caso digo, no todas. Hay algunas cosas buenas que Dios ha colocado ahí y esas no necesitan ser cambiadas. Bien, entonces Pedro dice: si es así, entonces los pies, la cabeza y todo. Y
Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Aquí hablaba de Judas. Este no está limpio. Y no sé si le lavaría los pies, pero aquí era para todos. Él no hace excepción de personas como nosotros. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Les preguntó y les dijo, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo sois. A veces entre señor y maestro hacen mucha diferencia, pero él dijo, yo soy el maestro y yo soy el señor. Y cualquiera que le dice maestro le está diciendo algo correcto, y el señor igual. Así que les dice, si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Yo les he dado ejemplo, como dice en el siguiente versículo, que aquí se viene es a servir, no a ser servido. El que me va a seguir y el que va a estar conmigo tendrá que ser un servidor. Él mismo dijo. Aquí en Juan capítulo 12, versículo 26, que lo tenemos por acá cerquita, dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Pero si alguno me sigue, es para servirme. No es para ser servido. Aquí nadie va a ser servido. Empieza él dando el ejemplo. Yo les lavé los pies y lo entenderán después. Versículo 15. Porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, que se conviertan en gente humilde, mansa, como es el Señor, haciendo estas cosas para darles ejemplo. Y que sean servidores el uno del otro, no esperando ser servidos. Y en este tiempo podemos predicar las veces que sea esto, pero seguimos servidos. No somos los que servimos, así como mostró el Señor, con una autoridad tremenda. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. El siervo no es mayor. Encontré por ahí un versículo que ya se me fue también, pero dice, el siervo será igual a su Señor cuando seamos perfeccionados, pero por ahora no. Él sigue siendo el más grande. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres, porque la clave es la obediencia, es hacer lo que dijo el Señor. Mucha gente, yo le explico y estoy hablándole a muchas personas, yo les llevo el mensaje, mire, en la Biblia encontré este pasaje y me acordé de usted. Escribas, fariseos y todos estos que vinieron a Jesús y le hicieron una pregunta. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Bueno, amarás al Señor tu Dios. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Les explico a ellos. Bien, has dicho, dijeron los escribas y esto. Bien, porque el amar al Señor es más que los sacrificios, grosura de carneros y todas estas cosas. Y Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Es decir, sabía, pero ahora falta es que lo haga.
porque esa es la parte clave. Y si sabéis estas cosas, felices, si las hacéis, si las creen, porque la gente entiende, pero el paso siguiente es la obediencia. Hágalo. Si es que usted le cree a Jesucristo, hágalo. Pero si es de los que creen en Dios, solamente oyen y hasta ahí llega. Pero los que le creen a Dios dan un paso más y lo hacen, como lo dice el Señor. Por acá en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, vamos a leer aquí Hechos capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esto es muy importante entenderlo. No piensen que a un pastor lo va a colocar en un sitio más alto que cualquier miembro de la congregación. Él no hace acepción de personas. A todos nos trata por igual, y si esto lo hiciera, entonces sería pecado, porque el hacer acepción de personas es pecado. Así que cuando dice al discípulo que él amaba, él nunca salió de su boca esa palabra. El discípulo que yo amo entre los 11 aquí se llama Juan. No, él no dijo. Es el comentarista aquí, el que va escribiendo, que dice el discípulo al que Jesús amaba. Los amaba a todos. A Juan lo amó igual que a Judas y a los demás. Él es así, pero no hace acepción de personas. Versículo 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Importante, porque toda injusticia es pecado. Y el que no ama a su hermano y no hace justicia es del diablo. Primera de Juan 3:10. No es de Dios, dice la palabra. Esto es importantísimo. Está hablando de la conversión de los gentiles acá en este pasaje. Dice 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué es lo que dice Pedro? Sirviendo. Anduvo haciendo bienes, sanando enfermos, levantando muertos, dando de comer a los que estaban con hambre, sirviendo, siempre sirviendo. Dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No solamente es que murió por ellos, sino que también, o murió por nosotros, sino que también vivió por nosotros, sirviéndonos y haciendo las cosas a favor nuestro y dándonos ejemplo tremendo, que es lo que vemos también en esto. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, veamos qué dice allá. En el capítulo 12, Primera de Pedro, versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él nos dejó ejemplo de todo, nos dio con una autoridad y una mansedumbre tremenda. Es impresionante todo lo que uno puede aprender de Cristo acá. Dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y lo que dice acá en
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo, haciendo bienes. Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. El que dice que permanece en Cristo o que es un hijo de Dios por la fe en Jesucristo debe andar como Él anduvo y ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Si yo, dice Él, el Señor y Maestro, he lavado los pies de ustedes, ustedes también tienen que hacerlo. Y no solamente lo dijo, sino que lo hizo. Por eso dice, bienaventurados seréis si lo hacen. Porque ahora lo saben, pero la cuestión es llevarlo a cabo. Así que la responsabilidad que tenemos nosotros como siervos y servidores de Jesucristo es servir a los demás. Hay gente que quiere ser grande y famosa y tratan de hacer muchas cosas e imitar a veces gente del mundo que se volvió famosa, a ver si a ellos también les suena la flauta y todo. Pero en el reino de Dios, el que quiera hacerse grande tendrá que ser el servidor de todos. Y el que quiera ser primero tiene que ser el siervo, el que lava, el que sirve, el que ayuda, el que anda haciendo bienes a todo. Cristo eso fue lo que hizo. Y piense si hay otro más grande que Jesucristo. No hay. Y las cosas extraordinarias que Él hacía cuando servía a la gente, que le daba la vista al ciego, el oído al sordo, hablar al mudo, resucitar muertos. Y no era el que hacía mucha propaganda y decir, vaya y anuncie las cosas que estoy haciendo. Solamente a los siervos de Juan les dijo eso. Pero a los demás les decía, no le digan a nadie lo que yo hago. Y trató de hacer las cosas en secreto y todo como para el Señor. Sin embargo, esto se creció. La fama aumentó en él y todo. Y fue el servidor de todos. No hizo cosas como para engrandecerse y llegar a ser el primero acá. No, trató de ir siempre abajo, sirviendo, ayudando con los pobres, con los necesitados y toda la gente esta. Pero llegó a ser el más grande, que hasta el día de hoy es admirado y adorado y seguido y creído, no por todos, pero por la mayoría. Extraordinario. ¿Y qué fue lo que hizo? Vino a servir. Pero nosotros no somos esos. A nosotros nos gusta todo en bandeja, todo servidito. Y las cosas no son así. Así no funcionan las cosas en el pueblo de Dios. Tenemos muchos gente que sirve, que nos ayuda, que nos ponen todo en bandeja y toda la cosa. Y nosotros hacemos el trabajo limpio nada más. Pero Jesús vino a hacer el trabajo sucio también. Lavar los pies, lava. Cuando hay que barrer, hay que hacer de todo. Pero no buscando grandezas, es solamente sirviendo y siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Delante de Dios llegaremos a ser los primeros y los grandes, si es que hacemos lo que Cristo dice. Pero aquí, si queremos ser grandes y famosos, tendremos que esforzarnos y hacer muchas cosas más difíciles que lo que hizo Cristo y llegó a ser el más grande. Es extraordinario todo lo que ha hecho el Señor y aprendemos de Él. Y bienaventurado el que tiene ese don de servicio, que no va buscando nada para Él, sino el bien de los demás. Nos despedimos bendiciendo al pueblo de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén, Sión, la ciudad de David. Pedimos por aquellos países donde algunos de nuestros familiares se encuentren, en mi caso, Colombia. Pedimos por el Ecuador, donde Dios me tiene, el mejor, y por nuestro presidente Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: